Biblias esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 21. El Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 15 esta mañana. Juan, capítulo 21, versículo 15. La palabra dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo a la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígame tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es ese discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran uno por uno, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana entre nosotros. Y este texto que hemos leído sigue contando lo que pasó la mañana cuando Jesús apareció a sus discípulos. Las primeras palabras, en versículo 15, cuando habían acabado de desayunar, nos coloca en la escena que hemos empezado a mirar el domingo pasado, en los primeros 14 versículos. Y de verdad, cuando recuerdo la escena de Pedro echándose al mar para llegar a Jesús, imagino a Jesús con un rostro sonriente. Imagino a Jesús pensando: muy bien, mi hijo. Ven a mí, y voy a rescatarte de ti mismo. Voy a perfeccionarte, Pedro, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Y como Pedro, tú y yo podemos perder el camino. Si amamos al Señor, es una obra milagrosa de Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando nuestra conducta se queda atrás de nuestro amor por Jesús, nos hace sentir apartados de Él y desanimados. Jesús rescata a Pedro en nuestro texto y nos sirve de gran consuelo. Saber que Jesús puede y quiere rescatarnos igualmente.
Después de contar el diálogo entre Jesús y Pedro, el Evangelio de Juan termina con un breve testimonio del apóstol de Juan sobre la veracidad de su testimonio sobre Jesús en los versículos 24 y 25. Y el Evangelio de Juan es el único evangelio de los 4 que incluye esta escena de la manifestación de Jesús junto al mar y la restauración de Pedro. Y en Juan capítulo 18, si recordamos, hemos visto que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y para la iglesia perseguida del primer siglo, el testimonio de Juan acerca de la restauración de Pedro sirvió para fortalecer la fe de la iglesia y también su confianza en Pedro. Por eso Juan incluye a lo mejor la restauración de Pedro en su evangelio. Pedro en su primera epístola da consejo a los ancianos de la iglesia como un anciano y testigo de los padecimientos de Cristo. La restauración de Pedro por Jesús le afirmó en el papel de autoridad apostólico en la iglesia de su día. Entonces, nuestro texto se divide en dos partes. Los versículos 15 a 23 vemos que Jesús restaura a Pedro. Y luego en los versículos 24 y 25, Juan concluye con un testimonio, con su testimonio. Pedro no solamente negó a Jesús 3 veces, también había presumido amar a Jesús más que todos los demás. Hemos leído en Marcos 14 y 29 esas palabras de Pedro. Entonces Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. Y podemos imaginar que Pedro tenía muy presente su fracaso por haber negado y abandonado a Jesús cuando lo hizo, ¿no? Negó 3 veces y abandonó a Jesús. Y podemos imaginar que su mala conciencia afectó muchísimo su estado de ánimo. Creo que tú y yo podemos identificarnos con Pedro en fallar al Señor. Cuanto más nos fijamos en nuestras debilidades, más propensos somos de desanimarnos. Vemos en los versículos 21 y 25 que Jesús restaura a Pedro. Y mis queridos hermanos, si Jesús puede restaurar a Pedro, Jesús puede restaurar a cualquiera. 3 veces Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas? Es una pregunta que se hace a cada uno de nosotros también esta mañana. Es una pregunta que nos penetra hasta el más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Es como si Jesús nos estuviera preguntando cada vez que leemos este relato en el Evangelio de Juan, ¿me amas tú? ¿Me amas tú? ¿De verdad? Hermanos, ahora vivimos en un mundo muy lejos del estado perfecto de cómo era en el huerto de Edén. Los efectos de la caída de Adán tocan cada aspecto de nuestras vidas. Podemos decir que son parte de nuestro ADN. El amor propio ha desplazado el amor por Dios. ¿Qué implica amar a Cristo en nuestro día a día? En nuestro matrimonio, en nuestras relaciones en la iglesia. Muchas veces nuestra conducta se queda atrás de nuestro amor por Jesús. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Hay 4 principios que vamos a ver a lo largo de este relato que tenemos en nuestra Biblia esta mañana. El primero es, el amor por Jesús es imprescindible. Jesús hace mucho del amor por Él. El segundo, y vamos a ver ese a lo largo del rato. El segundo es, donde el pecado abunda,
se sobreabunda la gracia, ¿verdad? El tercer principio es uno tiene que morir a sí mismo para seguir en pos de Cristo. El cuarto es Jesús nos trata como individuos con amor y con paciencia. El hecho de que Jesús pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas?, destaca la importancia del amor y el amor por Jesús. Fijémonos que Jesús no le prende, no reprende a Pedro por haber negado 3 veces. Jesús no le pregunta si ha hecho obras de penitencia o contrición. Jesús no le pregunta si realmente creía en Él o si entendía doctrinas correctas. Jesús le pregunta, ¿me amas? El amor por Cristo es fruto de haber recibido el perdón de pecados. Jesús dijo en Lucas 7:47 que a quien mucho se le perdona, mucha ama. Y a quien poco se perdona, poco ama. Pero Jesús añade algo más en versículo 15 a su pregunta, ¿no? Pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y es una pregunta, Jesús hace una comparación. Una comparación. Y la palabra estos refiere a los demás discípulos. Y la pregunta de Jesús puede entenderse correctamente como, ¿me amas más que esos otros discípulos? Y la pregunta realmente lo que hace es llevar a su atención otra vez a Pedro. De que, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que tú has dicho? ¿Te acuerdas los que has dicho? Tú has afirmado una vez que sí, que me amas más que todos estos. Pero me has negado 3 veces. ¿Vale? Entonces pregunta, ¿me amas más que estos de verdad? Pedro afirmar una vez que él daría su vida por Jesús. Lo hemos leído en Juan capítulo 13, versículo 37. Y otra vez en Mateo 26, 33, Pedro declaró ante todos los discípulos, aunque todos se apartan por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús quería ayudar a Pedro a sentir la profundidad de su amor por su propia autosuficiencia y arrogancia. Jesús quería que Pedro sintiera la inmensidad de la habilidad de su carne para ayudarle a rendirse con un amor más pleno que solo depende de Jesús. Jesús quería rescatarle de sí mismo. Así que la pregunta de Jesús, ¿me amas más que esto?, penetra y derrumba la autosuficiencia de Pedro. Hermanos, la pregunta de Jesús también nos reta a nosotros así. Jesús quería todo de ti y de mí. Jesús quiere más que un cántico. Quiere más, quiere todo de nosotros. La obediencia a Cristo es un deleite cuando le amamos más que todos nuestros propios intereses. Si Cristo no es nuestro mayor amor y primer interés, no seremos constantes en nuestra obediencia a Dios.
Si Jesús no es nuestro primer y mayor amor, no vamos a vivir una vida coherente con nuestra confesión de fe. Hermanos, el amor por Cristo es fundamental en la vida de un creyente. Podemos hacer mucho en la iglesia, pero sin amor sincero por Cristo no vale para nada. Pedro, como tú y yo, tenemos que afrontar la pregunta de Jesús. Un comentarista dice lo siguiente acerca de esta idea. Sin amor por Cristo, no hay vitalidad en nuestra confesión de fe. Hay una diferencia entre un creyente verdadero que ama a Cristo y un profesante que por boca, ¿no?, alaba al Señor y ora al Señor. A Jesús le importa mucho nuestro amor por Él. Y le importa muchísimo que nuestro amor por Él concuerda con nuestra profesión de fe. Qué consuelo es saber que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y al fin y al cabo, Pedro responde a Jesús en versículo 17, después de decir 3 veces, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y al final, Pedro llega y dice, en toda humildad, delante de Él, consciente de la debilidad de su carne, consciente de su propia amor por sí mismo, ¿no?, y sus debilidades, dijo a Jesús en versículo 17, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El testimonio de las Escrituras es que Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Y lo vemos, por ejemplo, en Salmo 44, 21, que dice que el Señor conoce los secretos del corazón. Entonces Pedro dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes todo. Yo no puedo defenderme delante de ti. Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Después de negarle 3 veces, Pedro era consciente que no podía defenderse delante de esas preguntas. Y en esta escena, Pedro llega a confiar totalmente en lo que solo Jesús puede aportar. Pedro solo podía aportar su pecado en su relación con Jesús. Sin embargo, Jesús aporta su justicia, su santidad, su obediencia, su sangre en relación con Pedro y en relación con cada uno de nosotros. Solo aportamos nuestro pecado, pero Cristo aporta lo que necesitamos, ¿no?, su justicia y su obediencia, su santidad, ¿no?, su sangre que nos limpia de toda maldad. Jesús tiene pleno conocimiento del corazón de cada uno de nosotros. Nuestra relación con Jesús no se basa en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús. Así nuestra relación con Jesús es firme, porque no depende de nosotros. Aunque Jesús quiere nuestro amor, y nuestro amor es importante a Él. Jesús vivió su vida en obediencia a la voluntad de Dios por ti y por mí.
Y por eso te alabamos. Y por eso te amamos. Le amamos y le amamos. Solo por la fe en Jesús somos justificados delante de Dios. Jesús derramó su sangre en la cruz de Calvario, por ti y por mí, para que podamos ser restaurados con Él. Entonces, los que están en Cristo por fe están libres, como hemos cantado, ¿no? Que estamos libres, ¿verdad? Los que están en Cristo por fe están libres para amarle con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Por estar en Él, somos libres. Estamos libres para amarle. Pedro se rindió y puso su vida en las manos del Señor Jesucristo. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y es así para nosotros. Encontramos nuestro descanso en las manos del Señor. Hermanos, cuando dejemos que nuestros fracasos y pecados nos desaniman, que recordamos este relato en el Evangelio de Juan y que recordamos que Jesús restauró a Pedro. Jesús rescató a Pedro de sí mismo. Que en nuestros momentos digamos como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El amor por Cristo es de suma importancia. Y cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. El tercer principio es, uno tiene que morir a sí mismo para seguir en pos de Cristo. 3 veces Jesús llama a Pedro a morir a sí mismo, realmente 4 veces, pero 3 veces, ¿no? En cuanto a sus preguntas, que corresponde a cada una de sus preguntas. Jesús llama a Pedro a morir a sí mismo cuando le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús manda a Pedro poner sus objetivos personales en segundo plano. Los objetivos de Jesús requieren que nos negamos a nosotros mismos, tomemos su cruz, o tomemos la cruz cada día y que le sigamos. Jesús dijo a Pedro en Juan 21, versículo 28, lo siguiente. De cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñirás, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y en versículo 19 Juan nos da a entender que Pedro iba a dar su vida para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Y hermanos, yo quiero vivir mi vida con esta intensidad, ¿no? Y este compromiso. Sin embargo, soy consciente cuán lejos estoy de esta, ¿no? La verdad es que negarse a sí mismo es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Lo normal es engrandecerse a sí mismo. Pero hermanos, no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. En Cristo, en primer lugar, Dios nos creó para vivir para Él, ¿no? Y glorificarle.
¿no? Y para encontrar nuestra felicidad en vivir y glorificar a Dios. Y las buenas noticias es que en Jesucristo hemos sido rescatados y restaurados como Pedro. Y fuimos recreados. Y en Cristo hemos sido librados del pecado. Su gracia obra en nosotros para hacernos capaces de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Esas son buenas noticias para cada uno de nosotros esta mañana. Segunda de Corintios 5, 14 a 15, dice lo siguiente. Pues, dice Pablo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el poder del Espíritu de Cristo podemos vivir la vida coherente con nuestro amor por Jesucristo. Y el último principio. Jesús trata a cada uno de nosotros, cada uno, como individuo, en amor y con paciencia. Versículo 20. El apóstol Juan se describe a sí mismo como el apóstol que Jesús amaba, ¿no? Cuando Pedro vio a Juan, está siguiendo a Cristo en obediencia, y mira atrás, y cuando vio a Juan, pregunta a Jesús en versículo 21. ¿Y de este? ¿De este? ¿No? ¿Y qué de este? Podemos resumir la respuesta de Jesús lo mejor a Pedro cuando dice, ¿no? Dice, volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Vale? Y cuando Pedro, versículo 21, le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Puedes sentir un poco de envidia, ¿no? ¿No? Que acaba de decir que voy a morir por ti. ¿Y de él? ¿No? ¿No? Y Jesús dijo lo siguiente, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti, Pedro? ¿Qué a ti? ¿No? Sígame tú. Y vemos allí este principio, que Jesús trata a cada uno como un individuo, ¿no? Con amor y con paciencia. Así que no nos juzguemos los unos a los otros, ¿no? Sino que oremos unos por los otros, ¿no? Que no seamos como Pedro. ¿Y qué de este? ¿No? ¿No? Porque sufro yo y este está de maravilla, ¿no? Pero Jesús trata a cada uno de nosotros, ¿no? Como individuos, con amor y paciencia. Lo que por los designios de Dios ocurre en la vida de uno, no tiene que suceder en la vida de otro. Y podemos regocijarnos, ¿no? Por las bendiciones de otros, sabiendo que recibimos mucho también, ¿no? Que no seamos envidiosos, sino mansos ante
el Señor de toda la tierra, ¿no? Que pueda hacer lo que quiera, porque tiene derecho, ¿no? El hecho de que cuando hemos venido a Cristo por la fe, es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras en mi vida. El relato de la restauración de Pedro enseña, hemos visto, ¿no? Jesús considera el amor por él de suma importancia. La gracia sobreabunda sobre el pecado. Seguir a Cristo requiere que nos negamos a nosotros mismos. Y Jesús tiene un plan particular para cada uno. Y podemos gloriarnos en esas verdades. Y en los versículos 24 y 25, Juan concluye su evangelio con estas palabras. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Vemos la humildad de Juan en esa palabra, ¿no? Porque está hablando de tercera persona, ¿no? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran uno por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, ¿no? Entonces, es como todo el evangelio de Jesucristo es como una oración, ¿no? Amén, ¿no? Nos confirma que la palabra de Dios es fiable y fundamental y es un fundamento firme para nuestra fe, ¿no? Cuando dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Esas palabras de Juan dan credibilidad a su testimonio acerca de Jesús. Un fundamento firme para nuestra fe y confianza. Podemos tomar todo lo que tenemos en el Evangelio de Juan como verdad. Todo. El apóstol Juan podría haber escrito mucho más sobre la vida de Jesús, pero seleccionó lo que está incluido con un propósito. Sabemos que Juan escribió su evangelio con un propósito. Podría haber escrito mucho más, ¿no? El hecho de que cuando leemos el evangelio de Juan, damos cuenta que lo que escribió Juan no leemos en los otros evangelios, menos la alimentación de los 5,000. Es la única. Y la crucifixión de Cristo, por supuesto, ¿no? Pero incluso su relato sobre la crucifixión de Cristo es particular, ¿no? Tiene detalles que el otro no tiene, ¿no? Que los otros evangelios no tienen. Entonces sabemos que Juan escribió su evangelio con un propósito, ¿no? Con un propósito. La otra cosa que sabemos, como tenemos unos minutos más aquí, quería añadir una cosa más, ¿no? Que vemos aquí, cuando dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Es decir, que hay muchas cosas de Jesús que no sabemos, ¿no? Y podemos ser contentos, ¿no? Y también humildes, ¿no? Antes unos y otros, que no sabemos todo. Pero lo que sabemos, tenemos aquí, y todo es la verdad. Pero Juan escribió con un propósito. Lo vemos este propósito otra vez en versículo 31, cuando dice, pero esas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que a creer tengas vida en su nombre. ¿Cómo podemos aprovecharnos del Evangelio de Juan? Rendirnos como Pedro, rendirnos delante de Él y seguirle en amor. Y encontramos en Él vida eterna, vida eterna.
en su obediencia, en su justicia, ¿no? Y en su sangre. Solo se encuentra vida verdadera por fe en Cristo, expresado en amor por Él. Si queremos identificar un discípulo de Cristo, ¿qué vamos a ver? Un amor por Cristo, un amor por Jesús, mayor que un amor propio. ¿Le amamos? Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia esta mañana. Amén.